El estado de conciencia es muy importante para diferenciar aquellas enfermedades o cuadros mentales de los cuales no sabemos a ciencia cierta cuál es su origen. Si encontramos alteraciones cuantitativas, lo más probable es que el origen sea orgánico. La conciencia es la capacidad de poder percibir los estímulos que nos rodean y, eh, y además interactuar adecuadamente con ellos. La conciencia permite conocer los estímulos internos y los externos. Esto se logra a través de una estructura que está en el tronco cerebral, que es el sistema activador reticular ascendente, que está mediado por neuronas colinérgicas y adrenérgicas especialmente. Cuando el nivel de la conciencia está normal, se dice que la persona está lúcida, alerta o vigil, o que la conciencia está clara. Esto es un requisito para que podamos evaluar adecuadamente el resto de las otras funciones psíquicas superiores, ya que para las otras probablemente tengamos que realizar una entrevista a la persona. Y si él o ella no están conscientes, o si hay un enturbiamiento de esta conciencia, entonces esto va a producir que la evaluación no sea adecuada. Dentro de las alteraciones que tenemos, podríamos mencionar a las cuantitativas y a las cualitativas. En el caso de las cuantitativas, tendríamos a la hipervigilancia, en donde la persona está mucho más al tanto de lo que ocurre a su alrededor. La capacidad que tiene para identificar y reaccionar a los estímulos que le rodean está aumentada. Esto se puede encontrar típicamente en personas que tienen algún trastorno de ansiedad. Por ejemplo, se podría ver esto en una persona con un trastorno, por ejemplo, de estrés postraumático, que está hipervigilante a lo que pueda suceder a su alrededor. Se puede ver también esto en personas que han consumido sustancias estimulantes de tipo cocaína, anfetaminas, metanfetamina. La somnolencia no es en sí misma patológica, es parte de las fases del sueño, pero podemos encontrar somnolienta a una persona que ha consumido alguna sustancia depresora. Por ejemplo, muchas veces salen en la televisión de estos varones que han sido víctimas, por ejemplo, de las pildoritas, ¿no? Que lo que hacen básicamente es dar una benzodiazepina sin que se dé cuenta la persona, y esto hace que prontamente esta víctima caiga en un sueño profundo del cual no sea difícil, sea muy difícil despertarlo, o que esté muy somnoliento. Luego tendríamos a la obnubilación. En este caso, si el nivel de conciencia está disminuido, la persona solamente tiene una capacidad parcial de identificar e interactuar con los estímulos. Y además estos estímulos deben tener una intensidad elevada para que la persona les preste atención. Nótese que estoy utilizando otra función psíquica superior para describir a la conciencia, que es la atención. En este caso, la persona puede traer los ojos abiertos. La conducta puede ser de pasividad, de quietud, o por el contrario, también puede ser una persona que está con una actividad motriz aumentada, tipo inquietud o incluso tipo agitación. En el estupor, la persona disminuye aún más su nivel de conciencia y prácticamente es incapaz de establecer contacto o de em, identificar los estímulos que le rodean. En el estupor vemos a una persona que está recostada con los ojos cerrados,
y a quien tenemos que gritar o tenemos que sacudir o incluso provocar respuestas, provocarle dolor para que la persona por algunos breves momentos abra los ojos y de alguna manera responda. Y por último tenemos el coma, ¿no? En donde la persona realmente no responde a ningún tipo de estímulo, ni siquiera a los dolorosos. Se entiende que la gravedad de lo que está ocasionando esta alteración de la conciencia está en relación a esta gradación: obnubilación, estupor y coma. Luego tenemos a las alteraciones eh, cualitativas de la conciencia, que son, por ejemplo, el estado crepuscular, en donde a veces no es posible darnos cuenta de que la conciencia de la persona está alterada, porque la persona tiene los ojos abiertos, puede realizar conductas incluso complejas, puede interactuar con algunos estímulos que le rodean, pero es solamente a través de una observación estrecha o de una entrevista formal que uno se va dando cuenta que esta persona no está plenamente consciente. Esto ocurre, por ejemplo, en personas que han tenido una crisis ictal, es decir, que han tenido una descarga neuronal paroxística o que la están teniendo, por ejemplo, en personas que tienen epilepsias del lóbulo temporal. Y también se puede encontrar en personas que tienen demencia y que debido a la demencia el, el que se disminuyan los estímulos, por ejemplo los estímulos lumínicos, los estímulos sonoros, hacen que el nivel de la conciencia de esta persona se altere. A esto se llama estado crepuscular. También podemos encontrar la despersonalización y la desrealización. Ambos fenómenos suelen ocurrir en estados de shock nervioso, cuando la persona ha experimentado una situación traumática que le ha producido mucho susto o ira intensos. En la despersonalización, de repente la persona se siente como un autómata, como si sus acciones, lo que dice, lo que hace, lo que siente incluso no fuera él o ella, como si estuviera haciéndolo todo en automático. Y en la desrealización, la persona siente que todo lo que está viviendo es como dentro de un sueño. Los estímulos los experimenta de una manera lejana, disminuida. Ambos cuadros también pueden verse durante los ataques de pánico, en el trastorno de pánico, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático también, y en general están asociados a estados de ansiedad muy intensos. Luego tenemos a la orientación. La orientación es saber quién es uno, dónde está y en qué tiempo está. Por lo tanto, las alteraciones van a ser las de desorientaciones temporales, como por ejemplo preguntar a alguien qué día es y que no nos sepa decir, o que no sepa el mes o el año o la estación. Sin embargo, estas fallas pueden ser más o menos explicables en alguien que, por ejemplo, no ha estado muy al tanto de los días, del paso de los días. Por ejemplo, si ustedes entrevistan a una persona que ya está internada en el hospital, no sé, 4 semanas, es probable que tenga una desorientación temporal, porque para esta persona un jueves y un martes son completamente iguales, los días son iguales, no pueda que no tenga unos anclajes cognitivos como para poder saber exactamente el día en que está. Por ello es muy importante que se indague acerca de si la persona sabe en qué hora está. La hora sí es un elemento importantísimo para poder rápidamente darnos cuenta de si estamos con alguien que tiene una desorientación temporal y además grave.
Luego tenemos a la desorientación espacial. En este caso, la persona no sabe dónde está. Este tipo de desorientación suele ocurrir en personas que ya tienen un deterioro cognitivo, por ejemplo en las demencias, en personas que tienen discapacidad intelectual, en personas que están bajo efecto de algún tipo de sustancias psicoactivas también puede darse. Vean que la desorientación espacial y además la desorientación temporal puede estar relacionada a alteraciones de la memoria, porque si una persona no recuerda, por ejemplo, que se subió a un bus, que llegó a tal lugar, se bajó y luego entró a otro lugar, si olvidó todo eso, pues obviamente va a llegar un momento en que va a decir, bueno, ¿dónde estoy? Vean cómo se van a relacionar en este caso estas dos funciones psíquicas superiores. Y por último tenemos a la desorientación personal, que podríamos decir que es de las que van a tener una connotación más grave. Alguien que olvida quién es, se entiende que lo que esté causando esa desorientación es algo grave, sea algo psiquiátrico o sea algo orgánico. En general, las desorientaciones suelen ser de origen orgánico. La desorientación en persona, en algunos casos, podría darse en trastornos disociativos, que se consideran que podrían ser ocasionados por shocks emocionales muy, muy intensos. Luego tenemos a la atención y concentración. Conciencia, orientación y atención son la tríada de funciones psíquicas superiores que con mayor frecuencia se alteran en trastornos de origen físico. La atención es la capacidad de identificar los estímulos que nos rodean y la concentración es la capacidad de enfocarnos en uno o en unos pocos estímulos. Por ejemplo, cuando ustedes estudian, podría ser que alguien en la habitación de al lado esté escuchando música o esté hablando, pero ustedes enfocan su atención en las palabras que están escritas en su libro. Dentro de las alteraciones que se encuentran en esta función psíquica, pues vamos a mencionar solamente dos. La hipoprosexia, que es la disminución de la atención. La persona es difícil que identifique los estímulos que le rodean, o los estímulos deben ser muy intensos para poder ser identificados. Vean cómo esto se relaciona con la conciencia. Y la distractilidad es la capacidad de no poder filtrar la atención de lo que nos rodea. Es decir, que en la distractilidad la persona no puede concentrarse, porque la persona puede estar leyendo y de repente pasa una mosca y la mirada se dirige hacia la mosca. Ah, y resulta que luego uno ve caminando una hormiga en el suelo y luego vemos a la hormiga. Y para eso pues ya hemos quitado la atención y el hilo del pensamiento de lo que estábamos leyendo, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones puede presentarse en personas que están bajo efecto de sustancias depresoras, pero también puede presentarse en personas que tienen especialmente la distractilidad en personas que están con sustancias estimulantes, tipo cocaína, anfetaminas, cafeína. La distractilidad también está presente en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y la hipoprosexia puede estar presente en personas que están haciendo uso de, por ejemplo, antidepresivos, medicamentos para la epilepsia. Es muy común que, especialmente con los medicamentos para la epilepsia, la persona se queje de que no puede concentrarse, am, se le olviden las cosas, ¿no? Ambos síntomas pueden
confluir en una disminución de la memoria, especialmente bueno, no especialmente, de la memoria a corto plazo.